Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo encuentran en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Se trata de Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, de Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, y de Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario O Globo de Brasil. Y quiero comenzar justamente con Enrique, porque hay problemas en ese país, en el Brasil. Ayer en Brasilia, en la capital política, en la capital de ese país, hubo disturbios muy serios, protestas monumentales en las calles, en principio para protestar por las reformas económicas, las reformas laborales que quiere llevar adelante el presidente Michel Temer. Y en segundo término, para protestar y para pedir la renuncia del propio Temer, quien reemplazó a Dilma Rousseff, que fue destituida el pasado 31 de agosto. A Temer se le pide la destitución porque hace pocos días, justamente su periódico, Enrique, el diario Globo, reveló una conversación entre Joesley Batista, el presidente de la empresa de exportaciones de carnes más grande del mundo, y el propio Temer, en la cual Batista le informaba a Temer que estaba sobornando para mantener callado a Eduardo Cunha, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados y quien se encuentra con una condena a 15 años de prisión por una red de sobornos también en el Brasil. Pues Temer le dijo al señor Batista: mantén eso, es decir, conserva ese soborno, síguelo pagando, en cierto modo. Bueno, ayer hubo disturbios en Brasilia por todo esto, hubo 50 heridos y, entre otras cosas, la fuerza pública arremetió con dureza extrema contra los manifestantes. Hay un video también del diario Globo que muestra estas acciones de la fuerza pública. Pero por otra parte, el señor Temer ha echado mano de una ley por la cual se permite que el ejército salga a las calles para tratar de controlar lo que está pasando. Y la pregunta, Enrique Gómez Batista, es: ¿está haciendo Temer lo correcto al activar esta ley o se le está yendo la mano? No, Juan Carlos, no ha hecho lo correcto, tanto que hoy por la mañana ya volvió atrás y el decreto que permite la utilización del ejército ya no está valiendo en Brasil, porque fue muy mal para él. Esto tenemos que lembrar que en Brasil este uso del ejército para mantener la fuerza, para garantizar la orden, como se dice, es un mal ejemplo. Hemos visto una dictadura, un golpe militar y que duró casi 3 décadas. Esto es un malo ejemplo. Entonces, lo que vimos ayer sí fue un absurdo. Los actos de las protestas se han ponido fuego, por ejemplo, en 7 ministerios de Brasil, mucha violencia por parte de grupos pequeños de manifestantes, pero que sí contaminó toda la manifestación que sería legítima contra el gobierno. Pero la respuesta de Temer fue aún más sin defensa, porque no podría llamar al ejército para eso. Incluso el gobernador del Distrito Federal, donde está la capital de Brasil, Brasilia, no ha dicho que no hacía falta. No era problemas, claro, había problemas de vandalismo, problemas en la calle, pero no hacía falta el ejército. Eso fue un señal muy malo y que muestra 2 cosas. Muestra, primero, que está cómo está nervioso el momento político en Brasil, cómo nadie sabe muy bien cómo va a pasar y cómo toman decisiones muy sin pensarlas. Y segundo, cómo Temer está aislado. Ayer hemos visto no solamente las protestas al lado de fuera de los predios públicos de Brasil, pero prácticamente golpes dentro del Congreso brasileño. Hemos visto que Temer no consigue más aprobar ningún proyecto, ninguna de las reformas que estaba intentando, y vemos la situación cada vez más fuerte contra él. Está cada vez más aislado, más sin apoyos políticos. Todos en Brasil ya están hablando en directo sobre su sucesión, sobre quién podrá ser el presidente de Brasil. Lembrando que ahora, por la Constitución, la elección será indirecta en el Congreso. Muchos están dando como cierto que Temer caerá con el juzgamento del 6 de junio en Tribunal Superior Electoral, que está mirando las cuentas de campaña de 2014 de Dilma y de Temer, que era su vicepresidente. O sea, está cada vez más claro en Brasil que Temer no tiene más condiciones de seguir en el gobierno. Pablo Pardo, ¿coincide con el análisis de Enrique Gómez Batista?
Sí, completamente. Yo creo que además hay que tener en cuenta que la crisis política en Brasil ya dura más de un año, ya está empezando a tener un impacto bastante claro en la sociedad y en la política de Brasil. Esta reacción de Temer ha sido completamente, digamos, desproporcionada y enloquecida hasta cierto punto, pero aparte nadie tenía ya desde el primer momento grandes esperanzas en Temer. Siempre se consideraba que era un hombre de la vieja guardia, un hombre que era probablemente sospechoso de conocer casos de corrupción, digamos que no representaba una renovación política para Brasil. Y aquí también juega un papel que yo creo que Brasil puede tener un impacto bastante grande en el resto de América Latina y en el resto del mundo. Los mercados financieros invirtieron mucho en Brasil cuando Dilma se fue, digamos que era una oportunidad de compra y apostaron mucho por Temer, y ahora mismo esto pues está quedando de manifiesto que no fue una buena apuesta y puede tener también repercusiones incluso fuera de Brasil, pero desde luego yo creo que esta extraña interinidad de Temer está llegando a su fin. Pepe Díaz Briceño, ¿está Michel Temer aplicando la mano dura cuando no debería? Mire, de entrada, debido a la dictadura de 1964-85, realmente el monstruo de los militares en la calle es un tema muy sensible, como decía aquí Enrique, y hay que decir, entiendo que los manifestantes piden, desde la renuncia de Temer, piden también nuevas elecciones, y también hay un tema de reformas económicas que no está solucionado, y que también eso tendrá que lidiar Brasil, más allá de quien llegue al puesto, si es que Temer termina renunciando o termina siendo sacado del puesto. Hay que decir también que en el contexto visto desde Washington, la crisis política en Brasil ha sido vista como un consuelo, pensando en lo que se vive aquí en Estados Unidos, un presidente bajo asedio de los medios de la oposición, cuando se ve realmente las revelaciones del diario O Globo de los audios de presuntamente estar aceptando algún tipo de soborno que pudiera ser aplicado para tener algún tipo de inmunidad, pues se ve que el tema de la corrupción es sin duda mucho más grave en América Latina que en el propio Estados Unidos, y Brasil es el principal país que, por otro lado, las autoridades judiciales han actuado de frente. Habrá que ver exactamente dónde termina esto. Pepe Díaz Briceño, quiero seguir con usted y hablar sobre lo que está pasando en Venezuela. Hay varias noticias de ese país. En primer término, Nicolás Maduro, el presidente, ha dictado un decreto para convocar una asamblea constituyente. La presidenta del Tribunal Electoral, la señora Tibisay Lucena, ha dicho que las elecciones serían a mediados de año, en el mes de julio. Eso por un lado. Por otro lado, hay un violinista, Willy Arteaga, que se envuelve en la bandera venezolana, que se ha convertido en un personaje también en los últimos días, porque suele tocar piezas en el violín delante de las fuerzas de seguridad en estas manifestaciones donde hay choques. Las fuerzas le rompieron el violín, alguien le ha regalado un nuevo violín. Pero la pregunta va a Luisa Ortega Díaz, la fiscal general venezolana, considerada chavista furibunda. Pero es que en las últimas horas ha dicho dos cosas. En primer término, que desde el pasado 31 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de competencias a la Asamblea Nacional, al Congreso, ha habido en Venezuela 55 muertos en las marchas de protesta, y ha dicho ella que los cuerpos de seguridad del Estado han cometido violaciones a los derechos humanos, es decir, que han arremetido con una fuerza desmesurada contra la población civil. Y también se ha quejado Luisa Ortega Díaz de que están llevando ante la justicia militar a ciudadanos comunes y corrientes que participan en estas manifestaciones, cuando lo correcto debería haber sido llevarlos ante la justicia civil. ¿Se volteó la fiscal Luisa Ortega Díaz? ¿Se le volteó al chavismo, Pepe Díaz Briceño? Bueno, de entrada es uno de estos casos insospechados donde un miembro de una revolución llamada así se voltea contra los propios miembros que la conforman. Hay dos temas interesantes aquí. Uno, que la fiscal no puede ser removida sino por la Asamblea Nacional. Sabemos que está controlado por la oposición. Y dos, su mandato termina hasta 2021. Eso le da una fuerza a su voz. Ella misma se ha vuelto una especie de ídolo frente a los
los opositores que buscan denunciar y la ven como la única voz disidente realmente de peso en Venezuela. Por otro lado, también su comportamiento no es novedad. Ella ha criticado tanto las resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la Asamblea, también ha criticado la cuestión de la escasez de alimentos, ayer la cuestión de los derechos de los manifestantes, es decir, ya es una voz consistente. Ella apoya la Constitución chavista de 1999 y sin duda es una piedra en el zapato en la actual crisis que vive el régimen del presidente Maduro. Hay que ver exactamente cuál es el futuro, pero pudiera ser esta vía por la que finalmente rompe el cascarón de una élite que sin embargo se aferra al poder. Enrique Gómez Batista, ha dicho la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, que justamente ha habido alrededor de 1000 heridos, de 1000 lesionados en estas manifestaciones como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Constituye este pronunciamiento de Luisa Ortega un punto de quiebre en lo que tiene que ver con la crisis venezolana? Bueno, Juan Pablo, yo creo que sí. Hemos visto, por ejemplo, unos cambios muy importantes en los últimos días. No solamente de Luis Ortega, pero también del juez de la Suprema Corte que se posicionó en contra de la nueva constitución de Maduro. O sea, vemos que estos pueden ser puntos sí de cambio muy importante y que hemos visto que después de todo aislamiento que Venezuela ya tiene hoy en otros países del mundo, hemos visto cómo perdió apoyo acá en la Organización de Estados Americanos, está perdiendo apoyo incluso entre la élite venezolana que siempre lo apoyó, porque incluso él ha ponido a ella esta clase de élite en órganos como estos. Entonces creo que sí puede ser un punto de inflexión, y esta imagen tan fuerte del niño con el violín que fue, bueno, tan bárbara, puede ser aquellos símbolos que como terminan unas fases de la historia. No sabemos ainda, claro, todo lo que podemos hablar de Venezuela siempre es mucho arriesgado porque la realidad en Venezuela se cambia tan fuerte y a veces se llega tan lejos que nosotros no acreditamos que podría ser posible, pero son señales claros de cambios muy importantes. Willy Arteaga se llama el violinista y ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde el Centro Internacional de Noticias de este canal. Pablo Pardo, hay unas declaraciones que dio ayer Ben Carson, el secretario de Vivienda de los Estados Unidos, que han causado una polémica, han suscitado una gran polémica. Mientras el jefe del señor Carson, el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se encuentra en Bruselas, en reuniones con los líderes de la Unión Europea y con los líderes de la OTAN, Ben Carson estuvo ayer en Sirius FM Radio, una emisora de radio en Estados Unidos, con uno de sus grandes amigos, el entrevistador Armstrong Williams. Y Carson, que es un hombre exitoso profesionalmente, fue jefe de la sección de neurocirugía en el hospital de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, uno de los hospitales, posiblemente el mejor hospital del mundo. Es un hombre que ha recibido 70 doctorados honoris causa. Es un hombre que además nació muy pobre y luego estudió en la Universidad Yale, en el estado de Connecticut, una de las mejores del mundo sin ninguna duda, y además vendió muchísimos libros y, para rematar, fue precandidato presidencial en las elecciones primarias del Partido Republicano, derrotado precisamente por el señor Trump. ¿Qué dijo Carson que ha desatado esta controversia? Dijo lo siguiente: yo creo que en gran medida y hasta cierto punto la pobreza es también un estado mental. Si uno le quita todo a alguien y lo deja prácticamente en la inopia, y esa persona tiene un estado mental correcto, pues se puede superar y puede llegar a hacer dinero. Eso fue lo que dijo el señor Carson. Repito, la pobreza es un estado mental. No es la primera persona que manifiesta algo así. En el año 2013, Raúl Gandhi, vicepresidente del Congreso en la India, dijo exactamente lo mismo, que la pobreza es un estado mental. Han llovido críticas contra el señor Carson, pero la pregunta es, Pablo Pardo, ¿puede tener algo de razón el señor Carson para que diga semejante cosa? Tal vez sí. O sea, lo primero que hay que ver también es el estado mental de Ben Carson. Hay que recordar que Ben Carson ha explicado
que las pirámides de Egipto se construyeron por orden de Moisés para que metieran el cereal de los 7 años de vacas gordas que se cuentan en el Antiguo Testamento, dejando de lado que es posible que los judíos nunca estuvieran como esclavos en Egipto y continuando por el hecho de que las pirámides son macizas por dentro, con lo cual no hay sitio para almacenar absolutamente nada, salvo la momia del faraón y poco más. Bueno, pues esto ya plantea algunas dudas acerca de las neuronas del neurocirujano. Al margen de esto, esta es una teoría, digamos, muy estadounidense, muy americana y en cierto sentido también casi hasta un poco protestante, es decir, tú serás lo que quieras, es decir, esta es la tierra de las oportunidades, aquí puedes llegar a donde quieras basándote en tu esfuerzo y tu trabajo, y si no lo haces es porque no quieres o porque... Sí, básicamente porque no te da la gana. Este es el argumento que se utiliza además de una manera bastante cruel para justificar bajadas de impuestos. Yo no quiero pagar impuestos para mantener a gente que son vagos y que son pobres. Normalmente la gente, sin embargo, Estados Unidos es un país con muy poca movilidad social. De todos los países desarrollados es el país con menos movilidad social. Y si miramos a una buena parte de los multimillonarios de Estados Unidos, ellos venían de familias muy ricas. Ahora bien, dicho esto, hay una teoría que han desarrollado un profesor de Harvard y otro de Princeton, que es sobre, digamos, cómo la pobreza afecta a la mente de las personas. Es decir, si tienes que estar pensando todo el día en cómo pagar la factura de la electricidad, en cómo conseguir comida, en cómo lograr que tus hijos vayan al colegio, desde luego que no tienes tiempo para pensar cómo administrar de forma eficiente tus recursos y tampoco tienes tiempo para aprender todos los trucos que se podrían aprender si eres de una buena familia donde has tenido una buena educación y, por ejemplo, pues has heredado de tu padre 300 millones de dólares como Donald Trump. Pepe Díaz Briceño, ¿está de acuerdo con Pablo Pardo? 100%, porque de entrada podemos aplicar la historia de que es la cuestión mental la solución para cualquier cuestión, problema social del mundo. Me parece una explicación fácil. Y aquí tenemos otro caso, desgraciadamente, el señor Carson repetidamente lo hace, donde el pez muere por la boca. Hay que decir, sin embargo, que el propio Carson no es la primera vez que se mete en este tipo de polémicas. Él mismo dijo no sentirse capacitado para servir en un gabinete de Donald Trump, y sin embargo, los propios republicanos lo confirmaron en un puesto donde hasta donde nosotros sabemos no tiene ninguna experiencia en asuntos de vivienda y de tratar de sacar a la gente adelante. Sin duda es un científico extraordinario y sin embargo ahora esto no lo hará salir del puesto. Hay que decir sin embargo que sí existen teorías firmes, un poco más solidificadas sobre exactamente cuáles son las motivaciones para que la gente salga de la pobreza. Sin duda el contexto, como decía Pablo Pardo, de situación precaria no permite pensar en muchas cosas importantes y sin embargo hay otro tipo de incentivos que podrían ayudar y eso pasa por ejemplo, distintos programas antipobreza que ya se han aplicado, intercambios de dinero, por acudir a la escuela, a cuestiones de salud y sin embargo el señor Carson no parece tener la proficiencia intelectual para pensar en ese tipo de soluciones. Enrique Gómez Batista, hay que recordar también que en el proyecto de presupuesto que el gobierno de Donald Trump ha presentado al Congreso en Estados Unidos hay recortes por $6.000 millones en programas sociales, en programas que benefician a personas menos favorecidas. ¿Tiene razón entonces Ben Carson cuando dice que la pobreza es un estado mental? Bueno, yo creo que no, porque si fuera verdad, sería curioso que ese estado mental se acometiera más a las personas que por acaso no tienen escuela, no tienen buena experiencia de vida, no tienen salud, o sea, es un estado mental que tal vez se ha creado por condiciones sociales, ¿no? O sea, eso es la excusa perfecta para hacer esos cortes fuertes en el presupuesto. Creo que esta es una tentativa de poner la culpa a la persona que sufre una pobreza por una situación que es social, que no es culpa de ella, ¿no? Creo que los estudios muestran que, claro, es muy fuerte que si escuela, educación, condiciones de salud, condiciones de habitación influyen en la posibilidad de personas crecer en la vida y cambiar este estado mental de la pobreza. O sea, es una excusa que atiende mucho a los intereses de los conservadores acá en Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Pablo Pardo por haber estado aquí, Enrique Gómez Batista y Pepe Díaz Briceño. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.